Santo Rey, invicto, guerrero de Dios. Queridos amigos, Salve María, bienvenidos a Caminando con los Santos. El día de hoy vamos a ver la historia de San Fernando III, rey de Castilla y León. Es interesante conocer la historia de este santo que fue invicto en todas sus batallas. A él le tocó vivir en el siglo XIII y pues recordamos un poco de historia. España había sido invadida por los musulmanes desde hacía 5 siglos atrás. Toda España estaba dividida en 5 reinos también, pero vemos cómo San Fernando fue de los primeros que fue unificando lo que hoy en día conocemos como España. Él era rey de Castilla, en cierto momento hereda la corona de León. Se le conocerá a él como el rey de Castilla y León. Y esa unión de Castilla y León nunca más se va a separar, solo irá creciendo y se irá dando la unificación de España. Pero España estaba completamente invadida por los musulmanes. Y San Fernando pues llega al trono. Es una historia muy interesante porque su madre, Berenguela, ella fue la heredera del trono de Castilla. No era para que fuera rey. Sucedió todo porque un hermano de doña Berenguela falleció. Y el próximo heredero era su sobrino. Pero cuando tenía 12 años también fallece. Por lo tanto, la corona cae sobre sus manos. Pero había toda una ambición de poder por varias familias, los magnates, ¿verdad?, que reinaban también y tenían mucha influencia en la corte, querían hacerse con el poder de Castilla. Pero doña Berenguela, ella con una autoridad muy firme, era una mujer muy santa también, muy hábil políticamente, hereda la corona y enseguida abdica en favor de su hijo Fernando, que tenía 18 años en aquella época. Vemos cómo San Fernando desde joven empezó a hacer una política de unificación, de querer llevar a todos por el mismo camino y ver cuál era el objetivo principal, que no era estar peleando entre ellos. Él tenía un propósito muy firme en su vida, que era nunca levantar la espada para defenderse en contra de reyes y príncipes cristianos. Él quería utilizar la fuerza, ¿verdad?, el poder real que él tenía, no en contra de sus hermanos, sino en contra del enemigo común, que en aquella época eran los musulmanes, que estaban llenando España de muerte, de tragedia, obligando a los cristianos a convertirse por la fuerza a la religión musulmana. Entonces él quería reconquistar lo que había sido de sus antepasados, sobre todo por amor a Dios, porque era lo que realmente lo movía a él, ese espíritu de cruzada. Tenía toda la bendición del Santo Padre también para transformar esa reconquista en una cruzada. Entonces, vamos a conocer un poco algunos hechos muy interesantes de la vida de él, sobre todo porque él no fue solo un guerrero, y no es que no perdió ninguna batalla, o sea, él prácticamente no perdió ninguna batalla, pero sobre todo no perdió la principal batalla, que es la batalla espiritual, porque además de ser rey, de ser un político hábil, de ser un guerrero, de ser una persona muy caritativa para con los pobres, fundó hospitales, inició la construcción de muchas catedrales. La Universidad también de Salamanca también fue él quien estuvo en su origen, que era de las primeras universidades en fundarse. Si no me equivoco, fue la 4ª universidad en toda Europa. Entonces era una persona que dotó de mucha cultura y supo gobernar con mucho cariño, con mucho amor a todos sus súbditos, de pacificar su reino, de unificar otros reinos. Entonces vemos cómo es una victoria en todos los sentidos. Dotó a España de leyes, de jurados, también colocó jueces que fueran viendo las causas, nombró hombres sabios para poder decidir los destinos del reino. Vemos un hecho interesante que se dio también cuando fue la conquista de Córdoba. Córdoba era una ciudad muy antigua y era la principal ciudad de los musulmanes. Tanto así que los musulmanes habían conquistado toda España y de hecho habían cogido las campanas de Compostela, donde estaba enterrado el apóstol,
Santiago, y las habían llevado 500 años antes a Córdoba como símbolo de humillación para los cristianos y cargadas por mismos cristianos. Entonces San Fernando quería reconquistar Córdoba, y no solo Córdoba, sino toda la península ibérica para Dios, para nuestro Señor. Y el hecho se dio de una forma muy fortuita. Estaba San Fernando almorzando cuando en un momento llega un mensajero y le dice: hemos tomado una de las torres de Córdoba. En realidad era una ciudad aledaña pegada a Córdoba, a las murallas de Córdoba, porque unos 20 jóvenes caballeros estaban viendo los alrededores de Córdoba cuando vieron que había una oportunidad para entrar por ese lado, y dijeron: es ahora. Nosotros 20 nos tiramos, nos lanzamos y vamos a conquistar la ciudad. Y uno se fue a avisarle al rey. El rey tenía tanto deseo de servir a los demás, de entregarse, de luchar por Cristo, por nuestro Señor, que no lo dudó. Tomó su caballo y se fue él solo. Todos los demás nobles tuvieron que seguirlo, y de hecho Córdoba cayó bajo el poder de San Fernando. Y San Fernando, como primer acto, fue purificar la mezquita de Córdoba y transformarla en lo que era antes una catedral, y regresar las campanas para Compostela. Entonces vemos cómo fue hecho un acto de justicia, y él tenía también mucha misericordia y mucha piedad para con los derrotados. Si los derrotados realmente querían someterse y hacer vasallaje, él los respetaba y permitía que pudieran continuar viviendo en sus dominios. Entonces vemos cómo San Fernando era un alma caritativa, un alma muy noble, porque todas las promesas que él hizo a los que eran los musulmanes o que se sometían a su vasallaje, él nunca rompía su palabra. Siempre les permitía vivir en sus territorios desde que ellos no fueran desleales. Entonces él nunca rompió ningún trato con ellos. Tanto así que cuando San Fernando murió, fueron el rey de Granada con 100 grandes señores musulmanes a la catedral de Sevilla, donde iba a ser su funeral, para rendirle homenaje. Los propios musulmanes lo respetaban y lo querían, y se lamentaban por su muerte. ¿Cómo fue la muerte de San Fernando? Él estaba en Sevilla después de haber conquistado Sevilla. Él tenía proyectos de ir hasta el norte de África y seguir conquistando y convirtiendo almas para Dios. Pero cuando estaba en Sevilla, pues vino el momento de su muerte. Cuando él supo que la muerte era inminente, mandó a llamar a sus familiares, a sus seres queridos, pidió que lo sacaran de su lecho, de su cama, y lo pusieran en un lecho de cenizas, con una soga atada al cuello para hacer penitencia, todo esto, y con una vela en la mano y un crucifijo en la otra, encomendando su alma a Dios, recibiendo los sagrados óleos, la unción de los enfermos, y pidiendo perdón a todos sus familiares por cualquier falta que él haya cometido. De hecho, dicen que su confesión la hizo en voz alta, pero todos los presentes veían que eran cosas muy, podríamos decir, nada muy grave, ¿no? O sea, las confesiones de él eran cosas muy inocentes, pero él quiso hacerlo de esta manera para darnos ejemplo de humildad. Y sobre todo, pues muy interesante saber que en la vida de San Fernando, él nunca perdió una batalla. Tiene que ser un ejemplo para nosotros, sobre todo para aquellos que están llamados a ejercer cierta autoridad sobre otros, para no aprovecharse del poder o de que uno tiene, que la persona tiene sobre otros para beneficio propio, sino si Dios nos ha dado la gracia de guiar otras almas, de tener personas a nuestro cargo, es para ser instrumento de Dios y un ejemplo para esas personas. Vean que interesante, hay una frase que decía San Fernando con cierta frecuencia: más temo las maldiciones de una viejecita pobre de mi reino que a todos los moros de África. O sea, él se esforzaba por que todos sus súbditos vivieran en paz, y tenía más miedo de que una viejecita pobre lo maldijera a que todos los musulmanes de África se vinieran contra él. ¿Por qué? Porque era un alma sencilla, un alma que quería agradar a Dios en los más mínimos detalles. Siempre en sus batallas él llevaba una imagen de Nuestra Señora en el arzón de su caballo. Cada ciudad donde él conquistaba intronizaba la imagen de Nuestra Señora para que fuera ella la reina. De hecho, cuando entró a Sevilla, no fue él quien entró en el cortejo triunfal, fue la imagen de Nuestra Señora de los Reyes,
que fue la que entró, porque él no se atribuía así ningún éxito, ninguna victoria, sino todo lo reconocía y sabía reconocer que todo eso venía de Dios. Bueno, queridos amigos, que San Fernando, que murió un 30 de mayo, sea un gran ejemplo para nosotros, para saber guiar a otras personas y para saber retribuir a Dios todos los éxitos que podamos tener en nuestra vida. No se olviden también de suscribirse al canal, de activar las notificaciones, de dejar sus comentarios y de compartir este video. Salve María.